Ahí está. Aho. Yorana, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Espero y confío que estéis brillantes. Rosana, Agustín, gracias por estar aquí. Estamos en Free Flow, siguiendo los vídeos este sería el vídeo 3 de los fundamentos de nuestra realidad multidimensional. Y como hablamos en los vídeos anteriores, hay está la introducción, la sabiduría maori, tenemos las leyes universales, las leyes terrenales y las leyes humanas. Y vamos a seguir todas estas semanas, vídeo tras vídeo, tras vídeo, tras vídeo, hasta que lleguemos al final de todas las leyes humanas y el rollo. Y hoy ya vamos a entrar en el primer módulo de información de lo que son las leyes universales. Y específicamente en este vídeo vamos a hablar en el primer punto dentro de las leyes universales, que son la conciencia y la manifestación de la conciencia. Y ahora vamos a entrar bastante en eso porque yo como lo veo, es el patrón unificador de todas las tradiciones a nivel de conceptos universales. Es así de simple. Que vamos a explorar todo esto también. O sea que cualquier cosa, hacemos así gestos con las manos. En cualquier cosa, si en algún momento abrimos un espacio de pregunta y respuesta, le metemos al grano lo más posible. Y joder, vamos a disfrutar este flow de co-creación. Bien, connection, no connection, focus, el tema, ¿no? Entonces, para ir calentando los motores con esto, voy a cambiar el ritmo un momentito y voy a limpiar la pizarra mientras tanto. Estamos más orgánicos, parece ser. Entonces, la parte que es súper importante es que en la sesión de hoy vamos a hablar específicamente del vacío. Lo voy a poner entre comillas. Eso que no tiene nombre, eso que no tiene tiempo, que no tiene espacio, que en todas las tradiciones del universo, bueno, el universo a lo mejor también en otros alienígenas, seguramente, pero al menos en el planeta Tierra, todas las tradiciones que he encontrado de alguna forma u otra hablan de ello. Y hoy vamos a entrar a quitar un montón de misticismo y sobre todo parte de mis especialidades son crear cimientos sólidos para el empoderamiento de la libertad humana, sobre todo utilizando diseño multidimensional y tecnología multidimensional. Sé que voy a hacer lo mejor posible para traducirlo de una forma simple y efectiva, estos conceptos que realmente van fuera de tiempo-espacio. Y Waheguru, por favor, darme ahí la claridad de comunicación para que sea lo más preciso posible, ¿vale? Entonces, la conciencia y la manifestación de la conciencia, ¿ok? Diferentes tradiciones lo llaman de diferentes formas. Shiva Shakti, Purusha Pakriti, y hay un montón de otras cosas que al final de esta presentación o grabación voy a entrar en diferentes triangulaciones de diferentes linajes. Pero vamos a entrar mucho más profundo a las bases del sistema. Entonces, ok. Nos estamos entendiendo ahí la frecuencia nueva. Entonces, el vacío, le voy a poner entre comillas el vacío y en la misma presentación vais a tener mucha claridad exactamente de lo que estamos hablando, pero en esencia estamos hablando de la conciencia en su estado puro. Y una nota complementaria que no me apetece entrar mucho con ella ahora, pero ya que estamos hablando en habla hispana, y en inglés sería consciousness and awareness, la diferencia entre consciousness and awareness. En español, menos para mí, se me hace un poquito más complicado porque la única diferencia entre esas dos palabras es una S. Entonces, en español se dice, o en castellano se dice conciencia o conciencia, ¿vale? Entonces, y en muchos lugares ni siquiera lo definen muy bien. Mucho respeto a la gente de la Real Academia. Yo como lo veo, en este caso no es su especialidad. Pero definitivamente no lo definen muy bien y mucha gente lo define de muchas formas, pero es lo que vamos a hablar hoy. Uno de los protocolos y las intenciones bases es empezar a quitar un montón de dudas y trascendiendo programas de dualidad en relación con este tópico, y es un tópico, ya antes de entrar en ello, que te puede tomar una vida entera y más simplemente entenderlo, ¿vale? Entonces vamos a entrar en lo que he aprendido triangulando, estudiando, profundizando en diferentes tradiciones y cuáles son los puntos en común. Obviamente entro con mi especialidad, que son patrones de construcción universal, y de nuevo, cómo lo podemos explicar y comunicar de la forma más simple y efectiva posible, sobre todo para todo el mundo, pero sobre todo para la gente, traducirlo para la gente que se ha criado en el mundo occidental, ¿no? En el mundo lógico, en el mundo de procesamiento lógico. ¿Hasta aquí bien? Bien, entonces, conciencia, lo dejo ahí. Tenéis espacio para profundizar, pero en corto lo podemos llamar, una es la conciencia en su estado puro, que ahora vamos a profundizar más, eso que no tiene nombre, eso que no tiene tiempo, eso que no tiene espacio, vamos a entrar bastante en ello, pero óptimamente no se puede definir en palabras.
Y después tenemos la conciencia, que es la habilidad de tomar conciencia de que estás aquí, el rollo, ¿no? Yo le digo la habilidad de poder retroalimentar tu punto de atención y poder mirarte a ti mismo. Es una de las formas de cómo lo defino, pero hoy no vamos a hablar mucho de eso, simplemente para diferenciarlo un poquito por si acaso alguna persona tiene un poquito de dualidad con eso. Entonces, voy directamente a lo que en esta presentación le voy a llamar el vacío y lo pongo entre comillas y dentro de la presentación vais a entender por qué lo pongo entre comillas, ¿vale? Pero por ahora lo pongo el vacío entre comillas. Entonces, cuando hablo del vacío y estamos hablando del vacío, estamos hablando de la conciencia en su estado puro. Es un lugar donde no, un lugar, lo dejo, ni siquiera lo defino mucho más, en la cual no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene forma, es omnipresente y en todas las culturas y linajes que he visto ancestrales, todas hablan de ella, pero el problema grande de ello es que no se puede definir, porque en el momento que lo defines, se vuelve forma. Y hoy vamos a hablar de esto, diría que es literalmente la cosa más difícil de entender en mi experiencia de vida definitivamente y al mismo tiempo la más simple de entender de todas. Es como uno de estos dilemas como la gallina y el huevo y todas estas historias, ¿no? ¿Cuál va primero, no? El tema. Inclusive lo de la gallina y el huevo, de acuerdo a la información que vamos a ver hoy, lo vamos a ver con mucha claridad. Entonces, la conciencia en su estado puro, en esta conversación, y voy a utilizar una metáfora, la voy a representar como este cuadrado blanco. Ni siquiera voy a hablar de proyecto cuadrado blanco ahora, aunque obviamente está por todos lados y definitivamente está conectado con esto que estamos hablando, pero por ahora ni siquiera entramos con eso, ¿vale? Porque ya es una definición en forma. Entonces, tenemos el vacío, eso que no tiene forma, eso que no tiene tiempo, eso que no tiene espacio, y después tenemos todo lo demás que se manifiesta. Una gran metáfora que me gusta utilizar es la metáfora del huracán. Por ejemplo, si miras un huracán desde una foto desde arriba del universo, tienes eso que es el ojo del huracán, que en esencia, lo pongo entre comillas, no hay nada ahí, aunque si vas técnicamente a nivel de física, todo el flujo energético, campo electromagnético, todas las fuerzas que potencian todo el huracán entero realmente pasan en el vacío. Y en las próximas sesiones, en las próximas leyes, vamos a hablar de cómo se conecta esto con la doble toroide, los campos toroídicos y el rollo, pero dentro de lo que estamos hablando hoy, para simplificarlo, yo le digo modo yaya, que cualquier persona lo pueda entender, que se lo pueda explicar a mi abuelita y lo entienda, a un niño y lo pueda entender, cómo podemos simplificarlo. Entonces, en dos dimensiones, si miramos a a un huracán desde arriba, en esencia tenemos el ojo y lo estamos utilizando como materialización y después tenemos toda la tormenta como tal, ¿no? Eso que ya está materializado, los tornados, la tormenta, el viento, pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿vale? Hasta aquí bien, estamos utilizando esto como una metáfora, ¿vale? De dos dimensiones. Entonces tenemos el vacío, donde no hay nada, y después tenemos todo lo que se materializa alrededor de ello, ¿bien? Entonces, si lo miramos a nivel de patrones, y en la próxima sesión vamos a entrar en los patrones de construcción universal, pero la fucking base, vamos a entrar profundo y se va a empezar a interconectar todo esto, ¿me entiende? Y ahí lo vamos a ver con mucha más claridad, ya lo vemos en la próxima semana, en la próxima grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a la base de vuelta. Entonces tenemos la conciencia en su estado puro, eso que no se puede definir, eso que la mente y el intelecto, bueno, como estoy hablando más de un punto de vista de tecnología, es algo que realmente no puede percibir y lo voy a explicar por qué y vamos a entrar en más profundizar ahora en un rato. La razón principal es porque la mente, si lo miras como una herramienta o el intelecto, está diseñado para analizar cosas, para dar forma a las cosas. Entonces, ¿cómo puedes desde una herramienta que está diseñada para analizar, para separar, y no estoy hablando que sea malo, ¿me entiendes? Para mirar, para desglosar, asemblar esto que es, esto que no es, ¿cómo le explicas eso que no tiene forma? Entonces, mi experiencia realmente, y esto obviamente con todo mi maestro y todos los linajes y el rollo, no es algo que puedes entender desde la mente. Y obviamente esto a la gente, sobre todo estoy generalizando en el mundo occidental y la gente que se ha criado en el mundo occidental les rompe la cabeza completamente. ¿Por qué? Porque constantemente estamos analizando todo a través del intelecto. Entonces, claro, por eso entramos de vuelta a que es lo más simple de entender, pero has de entenderlo en experiencia, ha de ser una vivencia directa, que ya hablaremos más de ello. Y después, por el otro lado, obviamente, está todo lo que se materializa y por qué
desde el intelecto, mi experiencia y triángulo con todos mis maestros, no se puede entender, literalmente, y por eso le vuelve loco a la mente. Y por eso estamos tratando de analizarlo y darle forma y definirlo y darle no sé qué y llamarlo de esta forma y llamarlo de lo otro, pero es como lo de la gallina y el huevo, nunca termina. Es la gallina o el huevo, es el perro cayéndose trae a la cola, ¿me entiendes? Como que nunca llegas a cogerlo, el rollo. Es como los científicos tratando de definir el vacío y dicen, no, es que el 99.99999 fucking 9 del espacio es vacío y lo siguen definiendo más. No, es que 9999, pero nunca llegan a agarrarlo. El rollo, claro, porque en el momento que lo defines, se vuelve otra cosa, aunque el vacío está en todo, ¿vale? Entonces, estamos hablando, como lo veo en mi perspectiva, de lo más avanzado y al mismo tiempo lo más simple. Y después lo vamos a llevar, cómo lo podemos llevar a nuestra propia experiencia humana. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Hemos hecho así una pequeña introducción con todo el tema. Vale, entonces todas las notas las tengo en inglés. Entonces, vamos a llamarlo la conciencia en su estado puro, vamos a llamarlo de esa forma por ahora, la conciencia en su estado puro, el campo de posibilidades infinitas, eso que no tiene forma, eso que no tiene tiempo, eso que no tiene espacio. Y en todos los libros sagrados, y cuando hablo de libros sagrados, mucho respeto a todas las tradiciones, todas, estamos hablando siempre de tecnología. Aquí dentro del Proyecto Cuadrado Blanco y con Gabrielica y toda la película y los fundamentos, estamos hablando de tecnología. Nunca estamos hablando de dogma, ni religión, ni de instituciones, y al mismo tiempo estamos hablando con mucho respeto a todas las tradiciones, sean las que sean, occidentales, orientales, lo que sea. Porque de nuevo, parte de nuestra visión y misión es unificar todas las perspectivas, ¿no? Lo ancestral con lo moderno, femenino, masculino, lo celestial con lo terrenal, a nivel interno y a nivel colectivo. Entonces, bien, voy a hacer una recopilación. Está la conciencia en su estado puro y después está la manifestación de la conciencia, ¿ok? Y de nuevo, uno de los retos grandes de la definición, que ya lo hemos hablado, de esto que no tiene forma, de la conciencia en su estado forma, a no tener forma, en el momento que tratamos de definirlo en una idea, en el momento que tratamos de definirlo en un lenguaje, en cualquier definición, en cualquier dimensión, ya coge forma, coge otro flow. ¿Tiene sentido? Y ahora vamos a entrar mucho más profundo en todo esto. Bien, entonces de nuevo, exactamente, desde un lugar, desde el intelecto, una máquina que está diseñado para dar forma y analizar, ¿cómo defines algo que no tiene forma? Es uno de los retos grandes, diría, bueno, yo diría que todos los seres humanos durante miles de años se llevan yendo a través de ese dilema como tal. Pero de nuevo, mi experiencia son las tradiciones ancestrales, sobre todo las espirituales de cualquier parte del planeta. Personalmente tengo un apoyo, una conexión muy fuerte con las tradiciones de Asia, de la India, etcétera, y ahí estos conceptos diría que son los grandes maestros en esto, pero no significa que no están otras tradiciones como los incas, que también está ahí, están todos. Esto es un concepto universal, ¿vale? Esto va mucho más allá de conceptos culturales. Ahora, como nota complementaria, diferentes culturas lo expresan de una forma y lo definen de una forma diferente, ¿vale? Que ahora no vamos a entrar en la conversación ahora, pero estamos hablando de conceptos eternos. Inclusive la Biblia está. Yo lo hablo con mi abuelita, ¿me entiendes? Que católica, y me dice, ah, sí, Dios, eso que no tiene tiempo, eso que no tiene espacio, eso que es omnipresente, que está en todo. Sí, exactamente estamos hablando de eso. Pero de nuevo, estamos hablando a nivel de tecnología, no estamos hablando de dogma, y en nuestro punto común aquí en Proyecto Cuadrado Blanco es unificar frecuencias, encontrar el punto común entre todo. Y mira, ya que estamos en ello, estamos ahí en modo tracachanga al grano. Me encanta, es un placer estar aquí compartiendo con vosotros, de verdad, y toda la gente en la grabación también, desdoblando el tiempo-espacio, ¿me entiendes? Es un fucking honor, lo dejo ahí el rollo. Vale, entonces el vacío, la conciencia en su estado puro, potencial infinito de manifestación, más allá, no tiene forma, no tiene espacio, trascendiendo la dualidad. Y de nuevo, lo que iba a decir, en mi experiencia, es el punto original de unificación. Y en las próximas semanas lo vamos a ver porque hace mucho tiempo atrás pensaba que, sobre todo cuando veamos los patrones de construcción universal, lo explicaré específicamente ahí, pensaba que había un lugar dentro de la forma que era el punto original, pero de nuevo, después de profundizar mucho durante muchos años, etcétera, realmente es en el vacío. Y desde ese lugar podemos trascender la dualidad. Y de nuevo, otra nota complementaria, mira, hoy la medicina inca está muy potente, presente aquí. Diferentes culturas definen las palabras de diferentes formas, eso lo hablaremos en otro momento, ¿vale?
lo que se considera, al menos hasta donde he llegado hoy, dualidad en el mundo occidental, inclusive en Asia, por ejemplo, en las tradiciones sudamericanas, cuando se habla de dualidad, están hablando más de polaridad. ¿Tiene sentido? Pero de nuevo, ya lo hablaremos en más detalle en otro momento, pero sí hay una parte de reclamar el significado de las palabras y entender con detalle exactamente de qué estamos hablando, porque a veces nos perdemos en las palabras, sobre todo en idiomas, en sistemas de comunicación lineales, ¿vale? Que esto lo veremos definitivamente en otro lugar. Entonces, volvemos. La conciencia en su estado puro es el lugar de trascendencia y de dualidad. En mi experiencia diría que esa es la realización de la unidad, pero que no se puede dar forma. Y ya voy más al fucking grano todavía. Si queréis llevarlo en vuestra experiencia personal, seguramente estoy generalizando, o a través de vuestra meditación, vuestra práctica personal, a lo mejor a través de ceremonias o plantas maestras. Hay muchos caminos, muchas formas. Seguramente en algún lugar, estoy hablando más en nota general, uno ha podido conectar con esa experiencia. Ahora hay muchos diferentes niveles del videojuego y diferentes kung fus en el camino también. Pero hay un punto que personalmente yo le llamo la realización permanente del vacío. Y esto lo hablaremos en otro momento, pero personalmente diría que es un punto de evolución personal, sobre todo a nivel espiritual, bastante avanzado. Después de eso hay mucho más, pero si logras llegar a ese lugar, más allá de cualquier cosa en el mundo material, y no estoy hablando solo del mundo tridimensional, ¿vale? En la forma, en la materia, en el uso de X medicina o de X técnica o de X práctica, llega un momento donde da igual lo que está pasando en tu experiencia de vida, estás constantemente presente de ese lugar, constantemente. ¿Tiene sentido? Y eso ya sería una nota complementaria y a un nivel bastante avanzado en mi experiencia dentro del camino personal y espiritual de una persona. ¿Vale? Porque ya cuando toca, esto lo hablaremos en otro momento, ya en el momento que tomas realización de eso, todo ya no lo ves con dualidad. Tiene sentido, ya no hay mal ni hay bien. Ahora, hay intenciones y hay cosas que uno puede elegir, que eso lo hablaremos en otro momento, ¿vale? Pero vuelvo a la conversación de hoy. ¿Hasta aquí bien? Porque es la conversación de hoy, ¿vale? Pero la conciencia y la manifestación de la conciencia, ¿vale? Entonces, voy a definir esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por favor, Rosana, el micro, etcétera. Pregunta clara al grano o comentario grano, porque para seguir el flow. No, vale, seguimos con el flow. Entonces, de nuevo, estamos aquí. Esto de aquí lo vamos a llamar la conciencia en su estado puro. Sí, es una forma, pero vamos a utilizar esa metáfora simplemente como ese punto de referencia. Y después tenemos todo lo que se materializa, todo lo que es forma, ¿vale? Ahora estamos entrando en el próximo nivel del videojuego, ¿vale? ¿Está aquí bien? ¿El que ve la cámara? Gracias, a tope, gracias por las confirmaciones y todo el flow. Vale, diferentes tradiciones lo llaman de diferentes nombres. Mi recomendación es que te focalices en los patrones y en la definición de lo que a veces los nombres nos confundimos, que la próxima semana lo vamos a ver con mucha claridad, pero es importante saber de qué estamos hablando. Entonces, esto ya lo hemos definido de la mejor forma posible a través de la palabra, ¿vale? Eso que no tiene tiempo, espacio y el rollo, la conciencia en su estado puro, es el lugar donde hay posibilidades infinitas de manifestación. Y después tenemos la materia como tal, la manifestación de la conciencia. Y por ejemplo, este mapa personalmente me llegó a nivel del linaje yógico código original, y esto, por ejemplo, se ve muy claro dentro de las tradiciones que hay en la India, ¿vale? Pero no, estos son conceptos universales, esto no tiene que ver con una cultura y la otra. ¿Está aquí bien? Vamos pasito a pasito, porque esto es bastante profundo y esto es las bases de las bases de las bases de las bases. Ahora, para darle una forma, mucha gente, y en la India, definen a esto como Shiva y a esto como Shakti, que ya de cabeza vamos a empezar a tocar huecos en los argumentos que se ven sobre todo en el mundo occidental, alternativo, espiritual, mucho respeto a todo el mundo, estoy generalizando, ¿vale? Porque ya automáticamente cuando hablas de Shiva y Shakti están hablando de hombre y de mujer. Me explico que eso va después. Entonces vamos a quitar eso de vuelta. El código original es este de aquí. Estamos hablando de la conciencia y la manifestación de la conciencia, y después tenemos otros dos niveles de manifestación de esa energía femenina y masculina, ¿vale? Lo tenemos a través del hombre y lo tenemos a través de la mujer, y después lo tenemos dentro de la experiencia interna. Lo dejo ahí, lo pongo interno por ahora, lo voy a poner así. ¿Vale? Dentro de la experiencia interna, porque esas dos energías están dentro de todo lo que es vida, sea un árbol, sea un animal, sea hombre, sea mujer, ¿vale? Esas dos energías
para donde haya vida y creación han de estar presentes, ¿vale? Pero ahora no vamos a entrar en eso, vamos a conectar los puntos bien desde las bases. Dame un segundito, la manifestación, la conciencia. Ok, yo sigo con el flow. ¿Hasta aquí bien? Connection. Vale, voy más al grano, voy a ir más despacio, pero mucho más profundo. Entonces, esto que no tiene nombre, que no tiene forma, que no tiene tiempo, que no tiene espacio, ¿vale? Hasta aquí bien. Después tenemos todo lo que se materializa. Estamos mirándolo desde una definición de un mapa en específico, pero lo que quiero que miréis es el patrón. Lo podemos llamar Shiva Shakti, en otras tradiciones se llama Purusha y Prakriti. Hay muchos nombres, pero por ejemplo, voy a dar un ejemplo donde cuando lo miramos de un lugar de la dualidad, de la forma, estamos entrando más profundo, la dualidad de la forma, eso se puede definir de muchas formas, en el Vesica Piscis, en el infinito y en el Aina, la reciprocidad, eso lo vamos a ver después, ¿vale? Pero todo lo que es forma, si lo miramos desde aquí, ya automáticamente va a haber una polaridad, ¿no? Ya automáticamente va a haber lo veo de esta perspectiva, lo veo de la otra perspectiva. Y por eso hay tantos problemas en el sistema hoy en día, estamos hablando de nuestra realidad en términos de entender estos conceptos con profundidad, porque no ha habido una realización de lo que es el vacío dentro de la experiencia de uno, específicamente permanentemente. Bien, de nuevo, en el momento que llegas en ese lugar, ves toda tu realidad de una forma diferente y en las próximas semanas vamos a hablar de cómo se conecta a nivel de tecnología multidimensional a nivel universal, pero específicamente eventualmente vamos a entrar en la parte de la experiencia humana, cuando entremos en las leyes humanas, ¿vale? ¿Está aquí bien? Voy a seguir tocando ese punto porque realmente es importante. Puedes estar una vida entera estudiando esto y no realizarlo. ¿Ok? Es así de difícil, pero al mismo tiempo es súper fácil. Le llamemos la autorrealización o lo que quiera llamarle. Pero si lo vemos desde aquí y tratamos de entenderlo solo de este lugar, ahí entramos en la gallina y el huevo. Ahí entramos en el perro cayéndose a la cola. Ahí entramos, no, yo tengo la razón, tú tienes la razón y todos los sistemas de separación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de perspectivas, estamos hablando de forma, no estamos hablando del punto común de unificación, que de nuevo no se puede definir porque en el momento que lo defines ya es forma. ¿Tiene sentido? Aunque esto está en todo, que es ya la bomba atómica. El vacío, ese lugar, esa conciencia en su estado puro está en todo. Tiene sentido, pero en el momento que le das forma, lo hablas, es el vacío, por eso lo pongo entre comillas, ya automáticamente es forma. Entonces, por ejemplo, para entrar desde otro flow diferente, estamos hablando de lo mismo. Es que esto me encanta. Esto es un ejemplo. Por ejemplo, en muchas tradiciones en la India se habla, por ejemplo, de la relación de Vishnu y de Lakshmi. Y dentro de la historia hablada, de la tradición oral de la India, etcétera, se habla no sé si lo habéis escuchado, pero de Vishnu, la Trinidad, que sería la energía creativa, la energía que sostiene y la energía destructiva, y después está la polaridad femenina de esa Trinidad, ¿vale? Pero bueno, Vishnu, de la lengua, hay una historia que de la lengua de Vishnu nace Lakshmi. Hay otra historia para empezar a tocar los botones ahí, sobre todo para los botones de la Matrix occidental. Tiene sentido porque lo que estamos hablando es celebración, unificación, ¿me entiendes? Verdad en su código base, en su código original. Hay otra historia que esta toca, le voy a poner un poquito pausa y todo al rollo. Waheguru, ¿me entiendes? Que es la historia de que Eva nace de la costilla de Adán. ¿Sí o no? Porque eso toca mucho los botones feministas y el rollo. No estoy hablando ahora del neurofeminismo ni nada, ¿me entiendes? Estamos hablando de que se están tratando de entender desde la forma. Entonces, la invitación que estoy haciendo es, y además yo en realidad la veo así, y en Proyecto Cuadro Blanco, un programa base, es mirar el patrón como tal, porque muchas veces nos quedamos apegados al significado que le damos a la forma, y en la próxima sesión vamos a entrar a tope con eso y lo vamos a explicar de una forma geométrica a nivel de patrones, todo anclado, todo lógico, matemático, unificando la parte creativa y lógica al mismo tiempo. Eso lo hablamos la próxima sesión. ¿Vale? Entonces, si lo miras desde la forma, ya entramos en interpretaciones. Tiene sentido, ya entramos en significado. No, es que la mujer es la que da luz al hombre. ¿Cómo es que va a ser la costilla? Programa de separación, programa de separación, programa de separación, que lo vamos a ir viendo. Pero si miras el patrón es el mismo.
Y ese patrón se ve en historia orales de culturas ancestrales, inclusive en Rapa Nui, de mi familia, en la isla de Pascua, también esas historias están. Pero si lo vemos desde el lugar de la forma, ya entramos en la lucha. ¿Tiene sentido? Ya entramos en la comparación. ¿Me explico? Entonces, realmente, yo personalmente, cuando lo miro desde un lugar de patrones, el patrón es el mismo. ¿Tiene sentido? El patrón es el mismo. No estamos hablando aquí arriba de hombre y de mujer. Estamos hablando de que hay algo que no tiene forma, que tiene un potencial infinito de materialización sin tiempo, espacio y todo el rollo, que en todas las culturas ancestrales hablan de ello. A nivel cuántico ya esto están hablando los físicos cuánticos, los científicos a tope con ello. Y después está, o sea, que está eso que no tiene, ¡bum! Y después todo lo que es forma, todo lo que se materializa. Si entendéis esto de verdad, en profundidad, todo lo demás tiene mucho más sentido. Y de nuevo, lo tenéis que entender óptimamente en vuestra experiencia personal, no solo a nivel intelectual, porque ese lugar nunca lo vas a entender porque el intelecto trabaja desde la forma. Entonces, ¿cómo hablas con una tecnología, una herramienta que está diseñada desde la forma para entender lo que no es forma? Ese es uno de los dilemas grandes. Por eso es de lo más simple y lo más complicado al mismo tiempo. ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Entonces tenemos la conciencia y la manifestación de la conciencia, como lo queramos llamar, podríamos decir Adán y Eva, trascendiendo las definiciones de la forma, podríamos decir que es Vishnu y Lakshmi, podemos decir que es la conciencia Shiva y Shakti también, pero de nuevo, si lo miramos desde una perspectiva de dualidad, no estamos diciendo que sea malo, estamos hablando que es el yin yang, lo que estamos hablando, ¿no? Hay un lado y hay otro lado. Si lo miramos desde ese lugar, entonces es uno de los orígenes de separación más grandes que hay en el planeta Tierra hoy en día, sobre todo en el mundo occidental, que en otro espacio vamos a hablar de ello, pero estamos hablando de los fundamentos y de nuevo, esto dentro de nuestra experiencia, esto debería enseñarse libre albedrío a todo el mundo en todos los lugares. Esto debería ser como tomarse un café con los amigos, el rollo. La mayor cantidad de personas en el planeta, ¿vale? Pero obviamente lo dejamos ahí por ahora, esa es parte de la misión. Entonces, le llames como le quieras llamar, estamos hablando de la conciencia en su estado puro, ya lo hemos definido varias veces, y la manifestación de la conciencia. ¿Está aquí bien? La forma. Y después vamos a entrar un poquito más después, vamos a entrar en cómo diferentes linajes y diferentes tradiciones definen esto, pero el patrón es el mismo, ¿vale? Estoy hablando de patrones específicamente, patrones base de conexión original. ¿Está aquí bien? Ahora, solo esto, ya un cojón de gente que ya no se entera del flow, pero un porcentaje grande. Estoy hablando en celebración, ¿me entiendes? Estamos hablando, vamos a impulsarnos, a crear cimiento sólido. Ese es parte de mi especialidad, mi animalito aquí encarnado en la tierra, ¿no? Cimiento sólido, para todo el tema de lo que estamos hablando. Unidad, libertad, global, despertar, fucking empoderamiento, let's go, el tema, el rollo. ¿Hasta aquí bien? Ahora, estoy explicando la forma más simple posible, lógicamente inclusive. Ahora, esta parte es súper importante. Si esto no se entiende, todo lo demás es bla, bla. ¿Ok? Y empezamos ya en las peleas y el rollo. Ahora, desde aquí, todo lo que es forma, incluyendo al hombre, incluyendo a la mujer, es Shakti. Esto es lo que un cojón de gente no entiende, sobre todo el mundo occidental. El mundo occidental es como un porcentaje muy pequeño. 0.1% yo creo que es demasiado el rollo. Por eso hay tantas peleas entre los hombres y las mujeres. Porque, bueno, hay muchas otras razones más, pero lo dejaremos ahí. Pero estamos hablando de conectar con el código original. Me explico, Shiva Shakti no es hombre y mujer, que también se puede aplicar a eso. Y también se puede aplicar internamente. Pero la parte importante es que el hombre y la mujer, literalmente todo lo que está materializado es forma. O sea que por definición es Shakti. Y esto lo voy a seguir repitiendo porque parece simple, pero no es tan simple, sobre todo en la experiencia, en la vivencia. Entonces, vuelvo al origen. Está la conciencia en su estado puro, posible, no tiene forma, no tiene definición. Definimos hombre, mujer, ordenador, Amazon, edificio. Le eliges tú la variable, todo es forma. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿verdad? Porque esto es súper importante. Esto parece simple, pero la razón por qué me repito es porque realmente es importante. Porque si eso no se entiende,
Y de nuevo hay que vivirlo óptimamente en la experiencia, ya entramos en los programas de separación y toda la historia. Entonces, ese es el primer paso. Ahora, dentro de la materialización y considerando que la conciencia está en todo, literalmente, porque estas dos cosas realmente es uno, por eso el yin yang, ¿no? Bueno, el yin yang habla de la forma, pero habla de sin forma también. Y muchas tradiciones lo definen de muchas formas, que ya entraremos en eso con más profundidad, y lo miran de diferentes perspectivas para tratar de explicarlo. Por ejemplo, algunas tradiciones, como las tradiciones de los Akali Nihan Khalsa, utilizan lo que ellos le llaman, lo traduzco un poco como psicología o perspectiva a la inversa. Te hablan de lo que no es. ¿Tiene sentido? Y te dicen, eso no es esto, no es esto, no es lo otro, tampoco es esto. ¿Tiene sentido? Entonces hay diferentes tecnologías, diferentes mapas que lo hablan de diferentes formas, ¿vale? Vale, no me voy a enrollar más. ¿Hasta aquí bien? Entonces la energía, el hombre y la mujer y la energía femenina masculina es parte de Shakti, es parte de la materialización, es parte de la forma, ¿vale? Por eso rebobino dentro de otro ángulo, en la India se habla de Adi Shakti. ¿Tiene sentido? O tiene varios nombres. Algunas le dicen Maya Shakti, que es la matriz de la ilusión, ¿no? Pero no vamos a entrar ahora mucho con todo esto. Pero en corto estamos hablando de la forma como tal. Pero de nuevo, óptimamente para poder entender todo esto, tienes que experienciar esta experiencia óptimamente permanentemente. Eso lo estoy tratando de llevarlo de una forma medible, ¿vale? Dentro de la experiencia de cada uno. Y no solo eso, ya para romperle al ego completamente, porque el ego es forma. Y desde ahí, mira, rebobino, entro por otro ángulo. Desde ahí muchas cosas tienen sentido. Tienes que vaciar el vaso antes de poder rellenarlo. Todas estas cosas que se ven en Facebook y todo esta, sabe que se escuchan muy bien y el rollo, ¿me entiendes? Es que claro, es que tienes la razón, pero la pregunta realmente es que si lo estás viviendo y lo has experimentado, ¿no? Sí, tienes que vaciar el vaso, sí, pero es que tienes que vaciar esa metáfora también, el rollo, ¿no? Tienes que vaciar todo lo que es forma. Por eso en todas las tradiciones, mira, no pensaba entrar por ahí, pero por eso en todas las tradiciones ancestrales, sobre todo los que están conectados con los códigos, o sea, lo definen de varias formas, sean caminos chamánicos, sean caminos de santos o de personas que renuncian, o como le queramos definir, es el camino en esencia de la muerte, mientras que estás vivo. Esto en el mundo occidental no se entiende, pero un porcentaje muy fucking bajo, pero muy bajo. Y además voy a hacer una nota complementaria en todo esto, que a lo mejor lo podemos hablar en otro espacio también, personalmente, y aparte porque estoy conectado mucho dentro de ese camino con todo mi linaje, etcétera, tiene sentido con los Nihang y otros lugares, es parte del camino, es la muerte en vida. Que en algunas tradiciones, por ejemplo, con los Nihang lo miran como el camino del guerrero, pero realmente es el camino de la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad también, pero ese es el origen. Entonces, cuando hablamos de metáforas de volver a casa, de vuelta a casa, del vacío, de con X, de Dios, de Alá, ¿me entiendes? Del Tao, el Tao, están hablando de esto, tiene sentido. Al final es toda la misma fucking historia. Ahora lo estás viviendo dentro de tu propia experiencia. Entonces, para poder vivir esto, tienes que soltar todo. Y esto es lo que no se entiende en muchas tribus, sobre todo en tribus que están conectadas y que la prioridad, no estoy diciendo que es correcto o no, depende del camino. Hay carpinteros y hay herreros, depende de lo que uno quiera y lo que quiera encontrar. Pero si lo miras desde la forma, nunca vas a poder entender eso. Entonces, por eso es el camino de la muerte o el camino de la verdad. No porque es un tema raro con la muerte, ¿sabes? Pero es porque tienes que morir a todo, literalmente. Inclusive lo que tú crees que es verdad, inclusive lo que tú crees que es justamente lo más power que está dentro de tu existencia. Y por eso, esta es otra conversación, la humildad es tan importante dentro del camino espiritual. Verdadero, al menos como lo comprendo. Porque la humildad tiene que ver con rendir y con soltar. Tiene sentido, una energía más femenina, lo hablamos en otro momento, ¿vale? Que está conectado con las leyes de todo lo que vamos a ver, los fundamentos. Hasta aquí bien, voy a hacer una recopilación grande. Entonces está la conciencia que no tiene forma, no tiene tiempo, no tiene espacio, tiene el potencial infinito de posibilidades. En física cuántica le dicen el espacio cuántico, el vacío cuántico, y hay científicos que están buscando formas de cómo crear máquinas para poder conectar con ese espacio y extraer energía infinita de ello. Eso está pasando. Ya, además,
Bueno, ya entraremos por ahí, esa parte me encanta, de investigación el rollo. Toda la matemática ya está escrita. Realmente la dualidad nota complementaria entre el mundo espiritual y la ciencia, ya hace rato que ya esa separación se soltó, ya toda la matemática está escrita. Ya no hay una diferencia, lo que a lo mejor a escala masiva todavía no se ha manifestado todavía, pero ya los dos bandos han dicho, no, es que estamos hablando de lo mismo, el rollo. ¿Vale? Solo como una nota complementaria. ¿Hasta aquí bien? Ok, dentro de la forma, ahí sí tenemos la energía femenina, masculina, la energía femenina, masculina internamente y la alquimia y por aquí, por allá y por el otro lado, ¿vale? Que ahora no voy a entrar mucho con esto, sí quiero poner énfasis con esto, porque de nuevo, esto de los principios, diría que es lo más, si estuviera yo hablando con mi hijo o algo así, o con alguien específicamente de los principios, diría que esto es seguramente lo más importante aprender. Y es lo más simple y lo más difícil al mismo tiempo que aprender. Porque tienes que vivir esa experiencia de muerte en tu propia experiencia de vida. ¿Tiene sentido? Entonces, de nuevo, estamos hablando siempre de tecnología. Siempre estoy hablando de tecnología humana o multidimensional o lo que sea, ¿vale? Ok, connection, let's get it, vamos a tope. Esto obviamente, y de nuevo, claro, la mente a menos ayuda, ¿no? Porque esto ayuda a dar un poco de forma y decir, aquí esto y lo otro, pero no aquí es donde la experiencia tienes que entrar en profundidad en tu propia experiencia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo conecto con eso? ¿Cuál es mi relación con eso? Ya tus preguntas te las dejo a ti. ¿Tiene sentido? Entonces, ahí hay una conversación bastante profunda con ello también, ¿vale? Dame un segundito. Y claro, obviamente ese vacío, ya lo he mencionado, está en todo lo que es forma, ¿vale? O sea que ese vacío o Dios, como se ve, no estoy hablando de dogma ni religión, pero como se ve en las tradiciones judio-cristianas, etcétera, ¿me entiendes? Vamos, mucho tema con estas cosas, pero esto es el origen. Y además no solo eso, ya para meter una patada al culo del ego, que es lo que quería decir, y al ego hasta también le estoy sonriendo porque es parte también de la materialización y el rollo, es una herramienta simplemente, lo dejo ahí para otro momento, pero de nuevo, ok, no solo eso, por ejemplo, de la forma que se me ha transmitido y que lo he vivido dentro de mi experiencia de vida, que le rompe más a la forma y le rompe al ego más todavía, el conectar con eso está fuera de tus manos también. ¿Tiene sentido? En muchas tradiciones, sobre todo la realización permanente de eso. En muchas tradiciones dicen que Waheguru o Dios, no estamos hablando de dogma ni religión, es el que elige que eso pase. O sea que eso te rompe más todavía. ¿Tiene sentido? Porque entonces rompe todo tipo de expectativas. Entonces eso lo hablamos en otro momento, pero hay una historia así una nota complementaria, un pequeño mini anuncio que está conectado obviamente, pero hay una historia muy grande o una historia de la tradición oral dentro de la India en la cual hay un gran yogi, ¿no? Un gran yogi que lleva ahí décadas sentado bajo un árbol haciendo sus tapas, sus meditaciones súper profundas en conexión y en humildad y en toda esa celebración. Y en una de esas, ¡buah! Tiene un catapunch de esto, lo estoy traduciendo en mi idioma un poco, y se conecta ahí con Waheguru, con la vida, con Dios, con la diosa, como le quieras llamar, ¡wow! Y tiene una conversación súper profunda, y él empieza a llorar en celebración y dice, ¡wow! ¡Qué alegría conectar contigo! Y está ahí en una comunión cósmica, ahí, conexión con el flow, y en una de ellas el yogi le dice, oye, ¿me puedes decir cuántas reencarnaciones me quedan para poder iluminarme, para poder fusionarme contigo de vuelta? Y Dios le dice, tú ves, y era un árbol grande, grande, grande. Y dice, tú ves todas las hojas que tiene este árbol. Y eran miles, miles, cientos de miles de hojas. Y dice, esa es la cantidad de reencarnaciones que tienes que hacer para iluminarte. Y dice el yogi sonriente y en celebración y dice, uff, yo pensaba que eran muchos más, ¿sabes? El rollo, gracias, se puso súper alegre porque pensaba que eran mucho, mucho, mucho más. Y cuando le dijo esa respuesta, dijo, wow, yeah, hell yeah, yo pensaba que era mucho más. Y su respuesta fue tan bonita que en ese momento, tan sincera, tiene sentido, Dios o el universo le dio la iluminación. ¿Tiene sentido? O sea que eso ya te rompe más el esquema todavía porque entonces no tienes ningún nivel de control que también tiene su cosa y esa otra conversación para otro momento, ¿vale? Pero esa era la conversación del día de hoy, a lo mejor en otro momento entramos con ello, pero de nuevo en muchas tradiciones le llaman Brahman, o por ejemplo, por eso hay tanta, que en su momento a mí me trajo mucha confusión, porque por ejemplo en la India, que se ven otras tradiciones también, estoy hablando del patrón como tal, hay mucha gente que habla de que la realidad suprema es Krishna, o la realidad suprema es Shiva,
o otro dios o diosa, y no lo estoy definiendo de una forma occidental. Claro, si lo miras desde un lugar desde aquí, te vuelve loco. ¿Tiene sentido? Es como, voy a hacer una pequeña broma, escondo, y lo digo con mucho respeto a todo el mundo, pero para reírnos un poco. Es como cuando en el mundo del emprendimiento ves un montón de promociones y todo el mundo dice que es el líder número uno en el mismo campo, ¿no? Hay alguien que está mintiendo. ¿Sí o no? Porque solo puede haber un número uno. Entonces, si tienes 10 número uno, no tiene mucho sentido el flow, ¿no? Es como, hay alguien aquí que no está erróneo aquí. Aquí me huele mal algo aquí, el rollo, ¿no? Estoy una pequeña broma, pero tiene su cosa, el flow también. Entonces, claro, como me parecía eso, ¿no? Es como, esta es la realidad suprema, esta es la realidad suprema, esta es la realidad suprema, ¿no? Pero claro, cuando lo ves desde un lugar fuera de dualidad, que claro, todas son una expresión de Dios. Todos estamos rezando al mismo Dios, por si no nos hemos enterado. Y en la tradición inca, que lo estamos hablando ahí con los abuelitos, inclusive decir la palabra Dios ya rompe toda la cosmovisión andina, que ni siquiera voy a entrar ahí ahora. Pero estamos todos rezando a esa misma esencia, a eso que no tiene nombre. Ahora, la materialización de la forma, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos a través del sol, lo hacemos a través de la Pachamama, lo hacemos a través de Vishnu, lo hacemos a través de Lakshmi, de María Magdalena, de Jesucristo, de Alá. Pero son todos ramas del mismo árbol, ¿no? Alá, me explico, ¿no? Jesucristo, ¿a quién le reza? Pachamama, ¿a quién le reza? Si le reza a alguien, ¿no? Pero ¿quién reza? ¿Y qué es eso? Eso que no tiene nombre, eso que no tiene tiempo, eso que no tiene espacio. Y de nuevo, muchas tradiciones y religiones le llaman de muchas formas. De vuelta a lo que estamos hablando en la India, eso me confundió durante mucho tiempo, porque decía, ¿cómo puede ser que desde aquí, desde aquí, desde aquí, como lo entiendo a nivel de tecnología, es simplemente la rama del árbol que están eligiendo para conectar con eso? ¿Me explico? Lo he explicado de una forma súper simple al grano, ¿no? Es como se están como especializando y voy a entrar a través de esta expresión de Dios, del universo, de la vida, y a través de esta rama, como si fuera un árbol, imagínate que tú eres hojitas, ¿no? Y el tronco es el código original, eso que no tiene nombre ni forma, vamos a utilizar esa metáfora. Y entonces estás entendiendo a través de esa rama que se llama X, esa experiencia. Entonces, en corto, para traducirlo, estás eligiendo un puente de conexión, nunca lo he definido de esta forma, para poder vivir esa experiencia que no tiene nombre ni espacio. Y uno lo hacen a través de Krishna, otro lo hacen a través de Jesucristo en el código original, otro lo hacen a través de la energía femenina, otro lo hacen a través de los elementos, otro lo hacen a través de todo, porque todo es Dios. ¿Tiene sentido? Y además, por ejemplo, si triangulo más con la parte de Waheguru, como lo ven en la tradición Sikhi, que de nuevo estos son conceptos universales, Waheguru es las dos. ¿Tiene sentido? Waheguru es el vacío y es la forma al mismo tiempo. Es eso que es todo en uno. ¿Me explico? Pero bueno, lo podemos hablar mucho desde aquí, pero otra cosa es vivirlo de la parte intelectual, pero otra cosa es vivirlo dentro de la propia experiencia. Por eso esta parte, en mi experiencia personal, es tan fucking importante. Y de nuevo, donde estoy hasta ahora no se puede entender desde la mente. ¿Vale? Y ahora os voy a compartir una meditación también que a mí a nivel personalmente me ayudó es una puerta, un portal que te ayuda a conectar con eso y es un portal que está específicamente diseñado para la mente entrenada en el mundo occidental o que está basada más en la lógica, ¿vale? La gente del mundo occidental es un portal que entiende muy bien. Pero antes de entrar en todo esto, de nuevo, el Tao le llaman el Tao, en el Sikhi Wahguru, Dios, Alá, como el gran espíritu, las tradiciones indígenas, me entiende el absoluto, el uno, pero no, todo eso son definiciones en forma. Por eso, si no lo vivimos dentro de la experiencia, dentro de esa trascendencia de la dualidad, nunca lo vamos a poder entender. Inclusive estaba aquí buscando diferentes lugares en la Biblia donde hablan de ello, ¿no? Eso que no tiene tiempo, eso que va más allá del tiempo. Y mi intención es unificar, tiene sentido todos los códigos y encontrar el punto común. Me explico por qué tanta separación. Entonces decía, yo soy alfa y soy omega, ¿no? El principio y el final al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Es, aquello que fue y aquello que será. Es decir, eso que no tiene tiempo y espacio, ¿no? Yo todo lo tengo en inglés, joder. ¿Me entiendes? ¿Puede alguien esconderse de todos los lugares secretos que
that I cannot see him, que no puedo mirar. Está en el cielo, está en la tierra. Es que ese patrón se ve en todas las tradiciones. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, X y Y, ya entraremos más profundo en todo esto, pero hablando de vuelta al vacío, en la teología cristiana se habla mucho de eso que es eterno, que es omnipresente, inmutable. ¿Ok? Y ya haremos una lista ya más en profundidad, que seguramente irá en el libro, en el contenido, donde triangularemos en los textos sagrados de diferentes tradiciones de qué hablan de esto, pero de nuevo el objetivo es mirar el patrón como tal. ¿Me entienden? Mirar el patrón en común entre todo. Me explico porque es un gran punto, sobre todo si estamos hablando de unificar. Me explico entonces de vuelta. Eso que es uno, eso que no tiene nombre, eso que no tiene espacio, una de las imitaciones más profundas para mí personalmente, y yo la sigo haciendo realmente todos los días, y es pero ya como lo veo es un punto de referencia, pero sobre todo en este momento lo miraría simplemente como un punto de referencia donde siempre puedes ir, y desde ahí hay un pequeño protocolo y una puerta, ¿vale? Y esto lo anotaría si queréis, si queréis anotarlo, lo recomiendo y experimentarlo. A lo mejor lo hemos hablado en otro momento, pero realmente es bastante potente, sobre todo para las personas que se han criado en el mundo occidental, que es un mundo más basado en la lógica. No estamos diciendo que una mejor que la otra, cada una tiene su propósito, ¿vale? Cada herramienta tiene su propósito. Y el programa es bastante simple, ¿no? Sobre todo si estás haciendo tu práctica espiritual, tu meditación, etcétera. La primera pregunta o el primer punto de referencia, que lo anotaría y lo escribiría lo más definido, lo más de la misma forma posible, lo digo, vale, lo digo y entro con otro flow. Sería todo lo que estoy pensando y todo lo que estoy sintiendo no soy yo. Lo repito una vez más. Todo lo que estoy pensando y todo lo que estoy sintiendo no soy yo. Ese es el primer paso. Y lo anotaría lo más exacto posible a como lo he mencionado. Lo repito una vez más. Todo lo que estoy pensando y todo lo que estoy sintiendo no soy yo. Obviamente para la persona que está en el encuentro, en la búsqueda, como lo veo de una forma lógica, la próxima pregunta sería entonces, ¿quién soy yo? ¿Sí o no? ¿Sabes? Entonces, ¿quién soy yo? Sería como el segundo pasito. Y obviamente el tercer paso es la realización que esas dos preguntas también son un pensamiento. ¿Sí o no? Entonces, si todo lo que estoy pensando y todo lo que estoy sintiendo no soy yo, y la próxima es, entonces, ¿quién soy yo? Entonces, esa es la parte de la metáfora que muchas tradiciones dicen, ¿no? Es como el maestro o la historia que sea te enseña la puerta, pero tú tienes que caminar a través de ello, ¿no? Lo traduzco en mi experiencia, sobre todo lo que considero la parte más útil. Es un punto de referencia, es un portal, es un lugar donde siempre puedes ir. La razón por la que me gusta este programa es porque un programa que la mente y la parte lógica del intelecto lo entienden muy bien. Siempre puedes volver ahí mientras que te acuerdes de ese punto de referencia. Siempre puedes volver, sea la práctica que vayas a utilizar, y hacerte esa pregunta. Ok, si todo lo que estoy pensando, ahora lo puedes hacer en esa misma, en la pregunta hecha de otra forma. Si todo lo que estoy pensando y todo lo que estoy sintiendo, que para las mujeres, estoy generalizando, ¿vale? Pero estoy generalizando, no voy a entrar mucho con esto, pero las mujeres son más emocionales que los hombres. Hay muchas veces que se apega uno a la mujer a las emociones, a lo mejor le pasa también a los hombres. No voy a entrar en esa conversación ahora, estoy hablando más en notas generales. Pero generalmente lo he visto más que la segunda parte le cuesta más a las mujeres. ¿Cómo que mi emoción no es? Y te digo, sí, eso también. Suéltalo también. ¿Tiene sentido? Entonces, si todo lo que estoy pensando y todo lo que estoy sintiendo no soy yo, entonces, ¿quién soy yo? Y tomas conciencia de que inclusive esas dos preguntas eran un punto de referencia, un portal a caminar, pero lo que viene después de eso es algo que tienes que experimentar tú, ¿vale? Y eso lo tienes que hacer, simplemente. Tienes que sentarte a vivir, tienes que sentarte a experimentar, a explorar eso, ¿vale? Y ya está. Eso lo tienes ya que buscarte la vida con ese flow. ¿Vale? Es un gran punto de referencia, es un portal, simplemente es un punto de referencia. Hay muchas formas de conectar. Lo que me gusta de eso a nivel de mi experiencia personal me ha servido durante mucho tiempo, me sirvió en su momento y me sigue, yo lo sigo anclando.
Y de nuevo, el objetivo no es quedarse en esas preguntas, porque todo lo que piensas y todo lo que sientes sigue siendo forma. ¿Tiene sentido? Entonces lo que estás utilizando esas preguntas como un punto de referencia para poder anclarte en un lugar y desde ahí entrar en la experiencia como tal. Y además funciona muy bien para las personas del mundo lógico. ¿Está aquí bien? Ajo. Entonces voy a hacer una pequeña recopilación. Esto es base de la base de la base de la base de las bases 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 de las bases, el rollo. La conciencia y la manifestación de la conciencia. Shiva Shakti, Purusha Prakriti, tienen muchos nombres. Eso que no tiene nombre, eso que no tiene tiempo, eso que no tiene espacio, eso que es eterno, eso que a nivel cuántico podemos trasladarnos a realidades paralelas y viajar fuera de tiempo y espacio. Tiene sentido, no voy a entrar ahí, cada animalito y cada especialidad que lo explore de su forma. Y después todo lo que es forma. Y de nuevo, una gran metáfora, a mí personalmente me ayuda mucho, es la metáfora en dos dimensiones del huracán, de la tormenta. Es una muy buena metáfora. Ahora, si entras ahí científico, pues, y hay cosas también en el ojo del huracán, pero no, joder, no estamos hablando de eso ahora. Estamos hablando modo yaya. Entonces, es la metáfora de las variables, ¿no? Eso, el ojo es el vacío, pero es el eje de todo lo demás. Todo surge de ahí. Y esa es una buena metáfora. Todo surge de ahí. Y si construyes cualquier cosa que se construya desde ahí, entonces es increíblemente infinito. Ahora depende de tu tradición, de tu medicina, de tu flow, de tu kung fu, como tú lo quieras definir, ya todo eso es forma como tal, ¿vale? Y de nuevo, en un mapa simple es hombre y mujer, ya es la energía femenina masculina, Shiva Shakti, pero de nuevo, ya lo hemos dicho, pero lo repito, pero generalmente mucha gente habla de Shiva Shakti desde este lugar, entonces ya estás hablando de dualidad, porque ya estás hablando de comparación, cuando realmente no hay comparación. ¿Tiene sentido? Porque esto es parte de esto, y esto proviene de esto, y es una misma unidad. Pues si partimos desde aquí, ya entramos con las guerras. No, Adán, Eva, no, no, empoderamiento femenino, masculino, el otro, alienígena, y todas estas historias, que ya hablaremos en otros lugares. Y obviamente esa energía femenina y masculina está dentro de nosotros, desde la forma, y ese vacío también. Está en todo lo que es vida. Y de nuevo, en mi experiencia y especialidad es el punto de encuentro original, es el punto de unificación original de toda la existencia. ¿Ya? Y si de nuevo lo repito una vez más, una cosa es la realización de ello y eventualmente es la realización permanente. Yo le llamo, por definirlo de alguna forma, es la realización permanente del vacío. Y desde ese lugar entonces ya da igual, porque haga lo que hagas, todo lo que se mueva, hay un eje estable, hay un eje que nunca se mueve. Y ese eje obviamente está en todos nosotros. Le llamamos la conciencia crística, la conciencia búdica, la conciencia de arriba, la conciencia de abajo, la del otro lado, la de Pepe, la de Pepa, la del elefante, ¿sabes? Como X, Y variable, ¿no? El rollo, pero es el origen, ¿vale? Ya no hay mucho más que hablar en relación con esto. Dame un segundito de mirar las notas con esto y abrimos un espacio también de pregunta y respuesta que definitivamente eso que es omnipresente, eterno, inmutable. Dame un segundito, conciencia, manifestación de la conciencia, hombre, mujer, yin yang, el yin yang, el patrón, si lo ven mucho dentro del patrón, y da igual, porque todo lo demás, lo que vamos a ver en las próximas semanas, va a seguir construyendo con esto y vamos a entrar mucho más profundo en todo esto y más de una forma práctica, ¿vale? Voy a ir a través de todas las notas, pues si acaso me he saltado algo, me parece que no, pero realmente diría que, en mi opinión, esto seguramente es ok, lo digo de todas formas y lo redigo de otra forma, diría que es lo más importante a entender de todo, aunque suena un poco como, no viene de una definición absoluta, ¿sabes? El rollo no viene desde ahí, pero es el origen del programa. ¿Tiene sentido? Entonces, de nuevo, podríamos decir que uno de los pilares más importantes para si quieres entender todo lo que es vida, pero hay una razón porque es lo primero que hablamos dentro de nuestro entender de lo que son las leyes o la sabiduría universal. Y desde aquí vamos a construir todo lo demás. Y en la próxima semana vamos a entrar lo que comúnmente se ve como geometría sagrada, pero le voy a dar una vuelta diferente, ¿vale? Porque inclusive la geometría sagrada, mucho respeto a todo el mundo,
Hay gente que define la geometría sagrada y lo que me encanta de la geometría sagrada es que se autoexplica, ¿vale? Eso es una de las cosas grandes de la geometría sagrada. Y dos, es que trabaja la polaridad yin y yang al mismo tiempo. La parte creativa y la parte matemática al mismo tiempo, la parte lógica y creativa al mismo tiempo, que eso es brutal. Pero lo que me encanta es que se autodefine, pero inclusive en esa autodefinición mucha gente no entiende esto. Y eso lo vemos en la próxima semana. Y vamos a ir a las bases. De puerta mi misión, no lo digo esto para cagarme en nadie, ¿sabes? Pero sí es importante entrar en las bases sólidas, porque si no se nos sigue cayendo todo por todos lados el tema. ¿Tiene sentido? Entonces ya lo hablaremos en la próxima semana, pero por ejemplo hay mucha gente que define el vacío como el punto. El punto no puede ser el vacío, porque el punto ya es forma. Entonces si no entiendes eso, todo lo que venga después de eso ya lo vemos la próxima semana. Vale el rollo, pero por ahí va el tema. ¿Hasta aquí bien? Estamos hablando de cosas extremadamente complejas y de un lugar lineal ultra fucking avanzadas y al mismo tiempo lo más simple que hay en el universo entero. Es uno de estos dilemas grandes que lo tienes que vivir dentro de tu propia experiencia de vida. ¿Hasta aquí bien? Fenomenal. Entonces, sí, vamos a crear un espacio ahí de preguntas y respuestas. Estamos en un proceso de ver con la mejor forma de grabar todas estas grabaciones, pero bro, es que esto es súper importante meterle caña ya al tema, ¿vale? Entonces, bien, voy a cerrar esta grabación, voy a abrir otra de preguntas y respuestas y le metemos caña, ¿vale? Gracias por estar aquí, joder. Bye, Gurjika Kalsa, bye, Gurjiki Fate, y a fucking meterle caña, pero con todo. Let's go. Ajo, calo.